En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, bienvenido. Hoy es domingo 26 de abril de 2020. Esta es la emisión 18.857 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Te amo, mi Pío Pío. Yo a ti, mi Pío Pío. Yo también, mi Pío Pío. ¡Martín! ¡Cuelgue que estoy hablando! Tu éxito ya estaba ahí cuando tus conversaciones privadas no eran tan privadas. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. Esta emisión es distinta, es muy especial. Siempre ha sido costumbre tener a un invitado del mundo empresarial, de la educación o del sector público, en fin. Pero en la emisión que estamos empezando, la 18.857, el personaje es el director y fundador del noticiero. ¿Por qué? Ya se los cuento. Hace 12 años, J. Enrique Ríos empezó a abrirse camino en el mundo de la literatura. Vida Conquistada fue el libro que le publicó el Fondo Editorial de AFID, luego de un proceso de estudio en una diplomatura conducida por el periodista y escritor Juan José Hoyos, quien retó, inspiró y estimuló a sus alumnos para contar historias reales. La historia de J., la de su infancia, la del campesino de Virginia, es un corregimiento de Puerto Berrío, fue la que quedó plasmada en Vida Conquistada, obra que engalanó con el prólogo el recordado periodista y escritor Alberto Aguirre. Vida Conquistada fue la puerta abierta a la historia de un periodista formado en la escuela de la calle, que como tantas personas de origen humilde ha logrado superación y reconocimiento, en su caso en el complejo mundo del periodismo, pasando por varias y diversas etapas en medios de comunicación, siempre respaldado por el calor de una familia. Después de abrir la puerta para compartir vivencias y anécdotas de la infancia, J. Enrique produjo el Kinder de los Cacaos, trabajo publicado conjuntamente por las editoriales de AFID y la Universidad de Medellín. Fue una interesante recopilación de historias de 40 personajes de la vida empresarial, que aceptaron contar mucho de lo hasta entonces no difundido entre el común de la gente, esas historias que se quedaban en el círculo familiar y valía la pena llevar a otros escenarios, incluso a las aulas de clase como casos de estudio. El Kinder de los Cacaos resultó ser una obra relevante, por haber publicado lo que hay guardado entre tantas figuras de la sociedad, más allá de las ejecutorias que se les suele conocer y reconocer. Y fue el segundo momento del proceso de un escritor aficionado, como se define J. Enrique Ríos. El año pasado, el Fondo Editorial de la Institución Universitaria de Envigado publicó La Lupa de J., un producto nacido de la inquietud de opinar y generar opinión sobre asuntos de la cotidianidad de la ciudad y el país en un estilo sencillo, directo, reflexivo. La Lupa de J. recopiló una serie de columnas publicadas durante casi 6 años, y también ha servido no solo para identificar una forma de ver la vida, los negocios y a las personas, sino para entender que muchos de los problemas que diariamente nos ocupan y preocupan, en muchos casos por falta de voluntad, interés o hasta de sentido común, no se solucionan. Ese tercer momento en la vida de J. como escritor no fue la cumbre, y menos la última publicación. Hoy a las 6 de la tarde, como parte de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que por la fuerza de las circunstancias migró al escenario de la virtualidad, J. Enrique Ríos lanzará su cuarta publicación, sobre la cual en esta emisión del Noticiero Económico queremos que se refiera, tanto para invitarlos a ver esa presentación virtual organizada por la Universidad de Medellín, cuya editorial acogió el nuevo trabajo de J., sino también como para dar un adelanto de lo que los lectores podrán encontrar.
Así que les voy a dejar en compañía de J. Enrique Ríos, quien fundó, entre otras cosas, este noticiero el 1 de mayo de 1975, es decir, en pocos días completará 45 años de haber hecho empresa informativa. La universidad de mi vida, ese es el tema de esta emisión especial de domingo en el Noticiero Económico. Bienvenidos quedan en compañía de J. Enrique Ríos. Este libro, La universidad de mi vida, es una continuación, la parte 2 de Vida Conquistada. Resumiendo, esta obra cuenta con la participación de sus protagonistas y en ella describo cómo fue el camino recorrido para llegar a ser un periodista económico reconocido y premiado en Colombia. La obra profundiza en cómo se enfrenta uno a la universidad de la vida, es decir, a las oportunidades de la ciudad en las que salía airoso, aprendiendo todo lo que en la universidad de la vida especialmente se aprende, que es a convertir todas sus adversidades en oportunidades. Tengo que explicar que con mi primera profesión de mensajero en bicicleta, como hilo conductor, transito como viajero empedernido que soy por el camino maravilloso de la vida periodística. Me convertí a través de un aprendizaje y de muertes, de resurrecciones, de aventuras, de riesgos y de decisiones que me marcaban mi rumbo, variándome en repetidas oportunidades en periodista. Siempre fui autodidacta y, contradiciendo la lógica, logré superar mi carencia académica. Fui mensajero en bicicleta cuando aún no habían llegado las motos. Tampoco habían aparecido las escuelas o facultades de comunicación en las universidades cuando empecé el periodismo. Una noche, y lo debo recordar aquí, una noche de domingo, llegué a la redacción del periódico El Antioqueño del Correo a entregar la clasificación de una carrera que habíamos disputado en la mañana. Y Adolfo León Gómez, el director, me invitó a que escribiera en mi tiempo libre sobre las competencias que organizaba entre los mensajeros. Yo no sé escribir a máquina, no sé ortografía, no sé redacción, pues no estudié, sino hasta tercero le respondí. Adolfo León me convenció con un argumento retador. Puede que usted no sepa nada de esto, aquí se lo enseñamos, pero como corredor ciclista sabe de ciclismo, sabe cómo entrenar, cómo se compite, cómo se gana. Le apuesto que ninguno de los que escriben sobre ciclismo en otro periódico de la ciudad siquiera sabe montar en bicicleta. Graduado así en una noche, inicié mi carrera de la vida y etapa tras etapa sumé galardones. Aprendí a hablar de economía en un lenguaje a la altura de todas las cabezas. Esto es lo que cuento en 381 páginas de este nuevo libro que lanzaremos virtualmente esta noche. Bien, aparte de tratarse este libro de la historia de una vida extraordinaria como la mía, en mi opinión, está contada en un lenguaje sencillo y ameno que atrapa al lector en la aventura de crear o descubrir herramientas que me permitieron crear un estilo para entender el complejo tema de la información económica. Esta obra es un catálogo de iniciativas que no se enseñan en las escuelas de periodismo de las universidades, generadas en el entusiasmo y el sentido común de mi parte para introducir novedosas formas de hacer periodismo especializado. El ser pionero de los descubrimientos internacionales y nacionales me permitió adquirir una visión global, no parroquial, de la economía, lo que a su vez ha sido una escuela práctica para el resto de periodistas. El libro La Universidad de la Vida muestra la historia inspiradora de una persona como la mía que ha contribuido modestamente, pero de manera muy especial, a entender el quehacer periodístico. La obra ofrece valiosas lecciones de liderazgo y de crecimiento personal.
Aporta testimonios de sus alumnos y protagonistas de sus emprendimientos innovadores y en lo humano sigue el hilo influenciador de su hogar, esposa e hijos. El público al que va dirigida esta obra es general. La Universidad de la Vida es una guía para aprender a convertir las dificultades en oportunidades y hacer de las experiencias de vida una universidad donde los lectores, estudiantes y escuelas de periodismo, economía, finanzas, administración y afines descubran nuevos paradigmas para alcanzar el éxito. Aporta elementos novedosos para la preparación de profesionales integrales con capacidad de liderazgo. En mi primer libro, Vida Conquistada, que es como una introducción, un prólogo a este, cuento mis primeros años de vida campesina, de problemas superados y de oportunidades aprovechadas. En este vinculo al lector a mis viajes a través del mundo y comparto el fruto de mis experiencias como lecciones de superación aprendidas en la universidad. ¿Por qué el título? El título La Universidad de la Vida explica todo. ¿Y por qué hablo de que es una respuesta a lo que me pasó en Australia? En Australia, hago un paréntesis, yo sufrí un problema de salud muy grave. Me dio pancreatitis aguda hemorrágica. Se salvan 5 de cada 100 pacientes, yo soy uno de esos 5. Después de Australia y todo lo demás que he vivido en la vida, me pregunto, ¿qué más le puedo yo pedir a esta vida? Lo digo como alumno que soy de la Universidad de la Vida, que es, como yo la defino, la mejor universidad del mundo, porque es la vida misma, es la universidad de la cual nos graduamos solo al morir. Ingresé a ella sin matricularme, la vida misma me matriculó, es gratuita y de tiempo completo. A los alumnos de la Universidad de la Vida nos dicen empíricos, lo soy en todo. No soy graduado en nada. El único título académico que tengo es el de bachiller honoris causa, que me otorgó la escuela, la Universidad Remington de Medellín. La Universidad de la Vida es el mundo en el cual vivimos. Todas aquellas cosas que aprendí por el simple hecho de vivir a través de la experiencia y que me enseñan y que no enseñan en ninguna otra parte, en ninguna otra institución educativa. Es lo que llevo en mi mochila de estudiante de esta singular escuela. Lo bueno y lo malo que a uno le va pasando en la vida y que le deja lecciones, enseñanzas. Como se dice, así como hay muchos caminos para llegar a Roma, hay muchas vías para arribar a ella. Estos caminos que yo cuento aquí fueron los que yo recorrí. De eso es lo que trata este libro, que presento algo así como mi testimonio o como mi testamento, como el tomo 2 de Vida Conquistada. Es mi aporte a los que empiezan, a los que van por ahí aprendiendo las lecciones que nos da el vivir. El haber sobrevivido nuevamente en Australia me ofrece la oportunidad de terminar la historia que dejé empezada con mi primer libro. Eso es lo que hago en la Universidad de la Vida, en el libro La Universidad de la Vida. ¿A qué público va dirigida la obra? Va dirigida a todo el que quiera aprender experiencias que no enseñan en las universidades. La estructura del libro es sencilla, pero obedece a un orden cronológico. Empezamos con la historia de lo de Australia, el despertar que me dio esa historia a mí para empezar a escribir este libro y terminar algo que estaba ya empezado con Vida Conquistada. Continúa explicando un poco por qué la bicicleta y por qué el ciclismo fueron los motores que animaron toda mi actividad periodística y empresarial. Es simpático porque como ciclista yo aprendí a solucionar problemas que nadie me enseñaba. Y como mensajero igual. Y después como periodista empírico otra vez fui aprendiendo lecciones que la vida me iba dando.
Entonces, por eso la estructura del libro, que es cronológica, va llevando al lector a través de una vida que empezó en el año 1957, 56 como ciclista, como mensajero, y va hasta ahora, hasta el año 2020, cuando estoy terminando de escribir este libro y lo estoy preparando para su lanzamiento el próximo domingo. Los hitos, todos, porque el libro tiene capítulos muy interesantes dedicados, el primero, a crear el contexto dentro del cual fui creciendo, como mensajero, como periodista, como redactor en todas las áreas, y después como redactor deportivo en la revista Vea Deportes. Después del capítulo de Vea Deportes pasé a ingresar al mundo de la radio en RCN, de por medio, cubriendo una etapa de técnico en impresión offset en el periódico La República, y luego en la agencia EFE como corresponsal. Entonces, esto señala una ruta que me lleva luego a los cubrimientos nacionales e internacionales. Ese paso del periodismo parroquial al periodismo nacional y al periodismo internacional crearon otro ambiente que me colocaron o que nos colocaron en el Noticiero Económico Antioqueño con su nacimiento en 1975, en una esfera que ningún otro medio ha podido seguir, porque nosotros estamos desde esa época cubriendo la Asamblea del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y otras de interés internacional, y hemos aprendido a mirar la economía desde el punto de vista global. ¿Cuál es la clave? La clave es el entusiasmo, la honradez, la capacidad de asimilar las lecciones, de luchar por aprovechar las oportunidades. ¿Por qué logramos convertirnos en lo que los colegas llaman maestros? Bueno, por una simple razón, porque trabajamos con entusiasmo, hemos sabido transmitirles ese entusiasmo a los periodistas que empiezan con nosotros. Generalmente llegan recién egresados de la universidad con mucho temor de meterle el diente al tema económico, pero como yo aprendí trabajando, les explico a ellos que a medida que vayan leyendo y aplicando lo que se les va pegando de la lectura y trabajando el tema, se van entusiasmando con el tema y van aprendiendo. Lean mucho, es lo que yo les digo, y eso les ha ayudado a ser periodistas sobresalientes. Me dicen que debe haber otras razones para destacar para el éxito que hemos tenido que es el narrado en el libro Universidad de la Vida. Sí, los pilares del éxito en mi vida han sido la gente con la que me he rodeado. En el mundo personal, en la vida personal, haber conseguido una esposa espectacular como fue Graciela, que murió hace 9 años, pero con ella armamos una empresa, 2 empresas, la periodística y la del hogar. La clave ha sido que esos pilares se han contagiado del entusiasmo mío por hacer las cosas bien. En esos pilares tengo que destacar pues mi esposa y mis hijos, que siempre han estado a mi lado en la línea de la empresa, de la familia, y en la línea de la empresa, los periodistas que siempre me han acompañado. El primer periodista que estuvo conmigo fue Uriel Cardona, estuvo 15 años conmigo, y después lo reemplazó Douglas Balbín, que entró recién graduado de la universidad, lleva 23, 24 años, y en la administración Ligia Pérez, una niña que llegó a mi casa
después de que su padre murió en una creciente de un río en su tierra, y se fue para mi casa. La recogimos para que estudiara, terminó sus estudios y cuando se graduó en secretariado comercial le dimos el trabajo. Lleva 29, 30 años trabajando con nosotros. Pilares: los 5 hijos, la esposa y el equipo. ¿Qué sigue después de vida conquistada, del kinder de los cacaos y la lupa de Jota y la Universidad de la Vida? Bueno, estamos trabajando y ya lo tenemos casi listo en otro libro que es muy singular. Cuando yo entré a los Rotarios, empecé con otro grupo de amigos rotarios a pueblear. Nos íbamos para los pueblos a ayudar en las escuelas, en el proceso, en el programa de filtros de agua para las escuelas rurales, y ahí empezó la idea de seguir viajando a los municipios. Hicimos hasta ahora 45 viajes a otras tantas zonas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros. Hemos disfrutado mucho, porque a esos viajes vamos a disfrutar, no a trabajar, sino a disfrutar paisajes, a hablar con la gente en los parques. Entonces estamos escribiendo, terminando el libro de los viajes. No le tenemos un nombre todavía definido, pero es el de las puebleadas. Contar qué es lo que vemos en los pueblos, cómo disfrutamos de bueno de esos pueblos y cómo nuestros compañeros de viaje, que se han convertido en parte de mi vida también, se han convertido conmigo en unos puebleadores muy asiduos. Estamos esperando que pasen las cuarentenas para volver a pueblear. Eso es lo que sigue en mi agenda de escritor. Si es que me puedo llamar escritor, yo soy un aficionado. Yo digo que como jubilado por la mañana no trabajo y por la tarde descanso. En realidad lo que hago es leer mucho, escribir mucho, comer mucho y dormir mucho, pero vivo feliz. Gracias. Te amo, mi pío pío. Yo a ti, mi pío pío. Ay, yo también, mi pío pío. ¡Martín! ¡Cuelgue que estoy hablando! Tu éxito ya estaba ahí cuando tus conversaciones privadas no eran tan privadas. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. Mamá, ¿ya está lista para hacer la recarga de la energía prepago? Claro, y más ahora que ya no tenemos que salir, es más bueno. ¿No? ¿Y entonces cómo se hace? Juana me dijo esta mañana que había algo que se llamaba precarga por la vida, que le iba a mandar la información al teléfono suyo para nosotros hacerla. Vea, ahí llegó. Espere, Leo, para que lo hagamos entonces. Es fácil, mamá. EPM nos permite hacer una recarga desde casa para agua y energía. Luego, cuando este aislamiento termine, la financiamos. ¡Qué rico! Y no tenemos que salir. ¿Y cuánto podemos recargar, mijo? En agua son 30 metros cúbicos y en energía 130 kilovatios de energía. Eso es como para un mes si lo usamos muy bien. Y entonces, ¿qué esperamos? ¡Hagámoslo! Solo es mandar el número de contador como mensaje de texto al 890115. Repítame el número donde hago la precarga por la vida, mijo, para anotarlo en la libreta. Mamá, es mandar el número del contador al 890115. ¡Listo! Ya llegó el código. EPM te acompaña en casa. Es tiempo de cuidarnos. Muchas gracias a J. Enrique por este adelanto. Los invito a que esta tarde a las 6, a través de Serendipia, en la página calixtoeditores.com, vean y escuchen la conversación de J. con Claudia Patricia Ríos sobre la universidad de mi vida. Gracias por la sintonía. Mañana tendremos una nueva emisión del Noticiero Económico Antioqueño, que el 1 de mayo, repito, completará 45 años al aire. Muy buen día.